Muy buenas, gente. Entonces, ya sabéis que nos hemos quedado pendientes de cómo utilizar Spotlight para generar geometrías, ya no simplemente para texturizar, sino que tenga aquí algo más de miga. Entonces, en este vídeo vamos a ver las distintas opciones que tiene a partir de esta opción de Snapshot y cómo podéis generar rápidamente piezas geométricas con una cantidad de riqueza en cuanto a la variación que podéis tener de sumas, restas de geometrías con una velocidad impresionante. Así que vamos a ello. Bien, ¿cuáles son las nuevas opciones que nos está dando esa actualización de Spotlight a través del concepto de Snapshot 3D? Es decir, de crear geometrías a través de Spotlight. Bien, para ello vamos a abrir el Lightbox con la letra coma y como veis en la pestaña de Spotlight, Pixologic ha creado una serie de alfas con los cuales podamos empezar a trastear, ¿no? A darle morbillo a esto. Entonces vamos a clicar sobre uno de ellos y como veis, aquí lo que tenemos no es solo una imagen, sino una serie de alfas. Vamos a dar la Z y, como veis, podemos ir cogiendo de forma individual, perdón, eso se me ha movido, o si clicamos fuera, podemos moverlos todos en conjunto, escalarlos y dejarlos preparados a nuestro lado del canvas como si fuera una paleta, preparado para trabajar uno por uno. Bien, esto es importante. Vosotros podéis poco a poco ir recopilando alfas, ir situándolos dentro de Spotlight y una vez tengáis una serie de alfas que no tienen por qué ser los de serie de Pixologic, simplemente podéis ir a textura y salvar ese nuevo Spotlight. Y por lo tanto, ir creando nuevos Spotlight, digamos que especializados en armas, armaduras, tanques, coches, ingeniería. Es decir, esto lo que nos va a permitir es tener esas paletas con los cuales ir creando elementos con los cuales rápidamente crear geometrías muy complejas. Esto es el trabajo mediante Hard Surface. Es un poquito que siempre yo creo que ha sido lo más complicado en ZBrush, era ese paso, claro, el orgánico siempre es muy llamativo, pero el Hard Surface era lo más riguroso. Y entonces está muy bien esta herramienta para ese tipo de trabajo. Bien, pero vamos al turrón, ¿no? No dejéis que me vaya por las ramas. ¿Cómo podemos trabajar este tipo de alfas mediante Spotlight? Bien, por ejemplo, podemos coger directamente uno de los alfas, moverlo fuera, escalar, rotar, sin ningún problema, y en el momento en que lo tuviéramos, le daríamos a Spotlight. Bien, yo no recomiendo esta metodología. ¿Por qué? Porque recordad, esto es una paleta. Entonces vosotros no queréis ir desmontándola y perdiendo elementos. Lo que os interesa es si, por ejemplo, tuviéramos el interés de este alfa, lo que vamos a hacer es aquí, con este botón, duplicamos, no lo llevamos y nos aseguramos que nuestra paleta está en su sitio y este sí que ya podemos escalarlo, moverlo y llevarlo allí donde lo necesitemos. Bien, como veis, además, todos esos alfas tienen el punto central, con lo cual podemos llevar nuestra ruleta aquí veréis que tienen magnético que lo va a arrastrar y aquí ya podríamos trabajar de forma más sencilla y todo más cuadriculado, por decirlo de alguna forma. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, entonces nos emocionamos y vamos al botón de Snapshot. Clicamos y no pasa nada. O sea, y decimos, oye, pero aquí ¿qué está pasando? Bien, Spotlight siempre tiene que trabajar sobre geometrías previas. Es decir, como veis, estamos en el canvas, no hay ninguna geometría, no estamos en el modo edición, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, nos salimos de Spotlight y vamos a introducir cualquier figura, da igual, no hay ningún problema. Por ejemplo, esa esfera. Nos vamos ahora sí al modo edición, vamos a cambiar la textura y vamos a convertirlo en Polymesh 3D. Y ahora sí que podemos activar nuestro Spotlight. Directamente tenemos ese alfa y le vamos a dar Spotlight. Y ahora, si desactiváis Spotlight con mayúsculas Z, vemos que sí que nos ha creado una geometría. Una geometría que es una nueva subtool. Y que, si os fijáis, simplemente es ese alfa extruido en el tamaño de la subtool sobre la cual hemos trabajado. ¿Recordáis, no? Hemos necesitado una geometría sobre la cual aplicar Spotlight. Bien, esto significa que aunque el origen de esa nueva subtool siempre va a ser la extrusión, el tamaño de la subtool previa, no nos preocupa porque al ser una nueva subtool
Simplemente podemos cambiar y hacer la extrusión que a nosotros nos interese. Y por supuesto, esta esfera, que al fin y al cabo era simplemente un elemento de apoyo, no hay ningún problema en borrarla y empezar a tener nuestra pieza exenta. Ya podemos trabajar con ella mucho mejor. Bien, como ya sabéis, en el momento en que ya terminamos con esa copia de nuestro elemento de paleta, borramos y mantenemos orden y concierto en nuestro trabajo. Importantísimo. Lo agradeceréis mucho. O sea, ser sucios en todo. O sea, en la vida eso nunca es bueno. Bueno, hay situaciones en las que es bueno ser sucio. Bueno, perdonadme que hay veces que me voy y estamos en fallas. Bien, entonces vamos a coger, por ejemplo, un nuevo alfa. Vamos a duplicar y nos lo vamos a llevar aquí. ¿Esto quiere decir que cada vez vamos a ir trabajando uno por uno un elemento? No. Veréis, por una parte, lo que podemos hacer es, si nos interesa que este elemento se repita, vamos a escalar para que se vea más claro. Y lo que vamos a hacer es, mediante estos botones, aumentar el tileado. Imaginad que esto es como una textura. Entonces podemos aumentar las repeticiones en vertical y las repeticiones en horizontal. Por supuesto, si mantenemos que U y V, X e Y, hablando en textura, sea el mismo, tendremos que el tamaño es uniforme, es el mismo que tenemos en nuestro alfa. Si empezamos a cambiar, nos va a deformar. Lo bueno es que aparte de escalar de forma uniforme, también podemos escalar en horizontal y en vertical para recuperar ese tamaño si quisiéramos ese tipo de tileado. Entonces, por ejemplo, si clicáis control y pincháis, hacéis en la vertical, control y pincháis en la horizontal. Hay veces que ya digo que funciona un poco raro. Cuando veáis eso, simplemente lo lleváis aquí y ahí ya sí que funcionará bien. Ya digo que es un poco extraño, no termino de entender el porqué. Pero si lo lleváis al centro, simplemente control y ahí ya sí que podéis mover bien. Entonces, vamos ahora a escalar y vamos a llevarlo, como veis, y esto es interesante, recordad siempre al centro y además, fijaos en ese puntito verde. También os va a llevar al centro de la subtool previa. Y así estamos trabajando siempre geométricamente acertados. Bien, una vez lo tenemos, podríamos simplemente darle a Snapshot y nos crearía una nueva subtool. Pero además, ya directamente de principio podemos hacer Alt y Snapshot. Y lo que va a hacer es, si tenemos activado Leave Boolean, vamos a desactivar el Spotlight, ya nos hace la resta. Fijaos que además, si activamos Polyframe, vais a poder ver esa resta. Ese volumen es justo la extrusión de... A ver, con transparente se verá. Perfecto. La extrusión de la subtool previa. Por supuesto, ya digo que vosotros, esto después podéis moverlo, podéis cambiarle la escala sin ningún problema. Es decir, que no queréis que sea pasante. Pues simplemente ahí, vamos a ver, transparente, a ver si quiere. A ver. Ahora, hay veces que no se reactiva. El Boolean es maravilla, pero claro, también el pobre tampoco vamos a poder putearle mucho. Entonces, como veis, ya no es pasante, sino simplemente son agujeros. Y además, siempre podemos decir, oye, pues no queremos que lo reste, quiero que lo sumes, sin ningún problema. Es lo bonito que tiene esta herramienta. Maravillas, maravillas de las nuevas tecnologías. Y además, ya sabéis que esto lo podéis mover y llevarlo allí donde queráis. Por supuesto, siempre en tiempo real, o sea, tremendo, tremendo. Vamos a decir que por ahora, que sea suma. Y entonces, aparte de esto, ¿podemos hacer más cosillas con nuestro Spotlight? Pues se pueden hacer bastante más. Vamos a ver, por ejemplo, esto ya hemos terminado. Vamos a borrarlo y vamos a coger, por ejemplo, este elemento. Duplicamos, ya sabéis, no lo llevamos. Y esta vez, en vez de aplicarlo a este lado, vamos a aplicarlo aquí. Vamos a coger, es verdad, Z, ya sabéis, es el trabajo doble. Entonces, una vez lo tenemos aquí, veis, siempre podemos llevarlo al centro, clac, y aquí escalamos. Entonces, una opción muy divertida que tiene Spotlight es Frame. Si os fijáis, todos estos alfas, en verdad, son líneas cerradas, polilíneas, que han hecho una superficie, o sea, un relleno, por llamarlo de alguna forma. Por lo tanto, Frame lo que hace es recuperar esa polilínea y darle grosor. El grosor que queramos, pero siempre hacia los dos lados. O sea, no va hacia adentro o hacia afuera. Es una equidistancia en los dos sentidos.
Y lo bonito es que aparte, una vez ya hemos hecho esto, podemos decirle, oye, pues vuelve a hacerme polyframe, vuelve a hacerme polyframe. Es decir, se pueden hacer efectos muy interesantes. Ahora, fijaos una cosilla que es curiosa de esto. Si os fijáis, en el momento en que se sale la línea, esa nueva alfa, de lo que es el tamaño de ese recuadro, va a desaparecerlo, va a cortarlo. Es una lástima. Se puede cambiar, por supuesto, el tamaño, pero ya digo, esto es importante que lo sepáis para saber por qué están ocurriendo estas cosas. Entonces, una vez lo tuviéramos, podemos darle Snapshot. Y lo interesante, aquí esto es para que entendáis el cómo está funcionando todo. No nos lo está creando en la cara que nosotros estamos diciendo, oh, coño, ¿y por qué no nos lo sitúa ahí? Siempre lo sitúa respecto a la subtool sobre la cual estamos trabajando. Si hubiéramos cogido sobre esta, nos hubiera extruido este tamaño. Como hemos cogido esta, nos extruye en ese tamaño. Ya digo que tampoco pasa nada, porque eso es lo interesante. Nos ha creado una subtool que nosotros podemos mover y llevarla allí donde nosotros queramos. Y por supuesto, puede ser o suma o resta. A ver, yo creo que eso ahí nos hemos quedado cortos. A ver si quiere. Ya me estás dejando mal. Esto... ¿por qué no? Ahora. Ya digo que hay veces o se desactiva el ojo o lo que sea, pero vamos, ahí veis bastante claro ese doble juego. Y por supuesto podemos escalarlo, moverlo, no hay ningún problema. Bien, entonces, vamos a seguir profundizando en este tema. Vamos a borrar, seamos limpios, y entonces, ¿quiere decir que estamos condenados a trabajar solo con los alfas que tenemos? Es decir, ¿deberíamos ir a Photoshop, crear nuevos alfas? No. Lo interesante es que aparte nosotros podemos, antes de crear la subtool e ir restando unas con otras, podemos que los alfas se sumen y resten entre sí. Es decir, por ejemplo, vamos a duplicar este, vamos a escalarlo y digamos que, por ejemplo, pues oye, nos gusta mucho, pero por ejemplo, pues queremos restar aquí, queremos añadir aquí, queremos hacer cosillas. Bien, fijaos, vamos a coger, por ejemplo, este círculo, duplicamos, nos lo llevamos aquí, vamos a escalar, a ver, vamos a aquí, seamos precisos, centro, centro, con Shift os podéis asegurar de que se mueve en los ejes X e Y, ¿veis? Vamos a, aquí, y ahora vamos a decirle, oye, lo que quiero es que me restes ese círculo. Pues aquí, esta opción que pone unión, simplemente si dais Alt y pincháis, como veis, a ese alfa que está abajo le va a restar el alfa con el cual está el activo. Si, por ejemplo, lo cogiéramos aquí, digamos, vamos a meterle un alfa. Entonces, y esto es importante, ¿cómo podríamos hacer justo la simetría? Simplemente, en vez de, claro, nosotros queremos que dé ese bocado. Vamos a dar control Z, nosotros dejamos ahí ese alfa, nos vamos al otro alfa y podemos decirle, oye, quiero que me flipes, que me hagas el mirror. En vertical, que no nos interesaría, o en horizontal. Volvemos a ese y le hacemos Alt y ahí ya tenemos perfecto nuestra figura geométrica, simétrica. Perdón. Entonces, una vez ya lo tuviéramos, nos vamos aquí, vamos a darle a rotar. Por ejemplo, vamos a metérselo justo debajo. Ya sabéis que con Shift ahí vais a poder hacer la rotación clavada. Lo vamos a llevar aquí. Y entonces, en vez de hacerlo en este, vamos a decirle, oye, quiero que me lo hagas en este. Y le hacemos Snapshot. Perdón. Y ahora, como veis, ha cogido siempre de la subtool sobre la cual estábamos trabajando. Y no importa, lo que pasa es que nos lo va a meter siempre debajo, ¿entendéis? Ahí ya podríamos rotar, escalar y dejarlo en el tamaño que a nosotros nos interesara. Vamos a desactivar. Y con esto ya digo que podéis hacer cualquier tipo de figuras, o sea, se pueden hacer auténticas locuras. Esto ya simplemente es ir profundizando en todas las herramientas que existen. Y ya digo, o sea, se pueden hacer cosas muy rápidas, muy precisas, gracias a ese tipo de magnetismo que tiene.
Ya digo, intentad ser siempre limpios, id borrando, id quitando. Por supuesto que no os interesa, desactiváis una de las subtools y vais vosotros creando vuestras figuras muy rápido, muy sencillo. Y ya digo, yo creo que esto ha sido un avance muy interesante y que se pueden hacer cosas tremendas. O sea, es un Shadowbox solo que a lo bestia. Entonces, solo quiero añadir un par de reflexiones que, sobre todo porque no estoy exactamente seguro de cómo funcionan. Es decir, ¿qué pasa si en vez de utilizar estos alfas tan precisos, ¿no? Tan geométricos, cogemos alfas extraños, por llamarlo de alguna forma? Es decir, si queréis coger un alfa cualquiera, vosotros podéis ir a, igual que hacíamos en el anterior tutorial para coger la imagen de Luigi Lucarelli, repetiré ese nombre 1000 veces porque ya sabéis que me hace mucha gracia. Podemos ir textura, importar y, por ejemplo, yo aquí tenía en escritorio, aquí he hecho varias pruebas. Por ejemplo, os voy a explicar. Fijaos, digamos que tenemos esta textura. La añadimos al Spotlight. Como veis, tiene un tamaño bastante más grande que el resto y, como veis, tiene grises, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos Spotlight sobre esto? Fijaos. Spotlight no entiende de grises, por lo que yo he logrado entender. Todo lo que tenga al menos cierto valor que no sea negro va a tener extrusión. Entonces, esto es una lástima. O sea, la extrusión no es como los grabados que podemos hacer con los alfas dentro de ZBrush. Aquí no hay gradación. Aquí hay una extrusión completa en el tamaño de la subtool activa y todo lo que tenga valor, aunque sea un gris prácticamente blanco, va a extruirlo directamente. Por lo tanto, vuestros alfas, ya sabéis, tienen que ser más de este tipo. Y una vez dicho esto, a ver, voy a borrar este que ya no nos interesa. Voy a borrar esa subtool que es un poco molesta. Otra cosa que sí que os quería comentar. ¿Cuál es la resolución de las piezas con las que estamos trabajando? Bien, la resolución en el caso de estas piezas va a ser tremenda. ¿Por qué? Porque son piezas parametrizadas. Creo que eso también es interesante que veáis a qué me estoy refiriendo. Y perdón, porque quería hacer el vídeo corto, pero se me está yendo de madre. Cuando vosotros creéis la geometría, como veis, vais a tener un subgrupo, otro subgrupo, y va a crear un pequeño cris. Esto quiere decir que esta geometría es apropiada. O sea, esto sí que podéis hacerle subdivisión y no tiene ningún problema. O sea, va a aceptarla y va a trabajar perfectamente el que aumentéis la resolución. Ahora, digamos que vosotros ya tenéis hecho todo esto, este tampoco me interesaba. Esto lo digo porque sí que es importante. Vosotros ya sabéis que estáis trabajando con LibBoolean. En el momento en que tuvierais la pieza definitiva, vosotros iríais a Boolean y hacer una Boolean Mesh. Bien, fijaos, y esto sí es importante porque me he dado cuenta y no sé si es un fallo o qué está pasando. En el momento en que hacéis el booleano, a ver, aquí el polyframe. Fijaos, todos los cris van a desaparecer y os va a crear algunas veces una geometría complicada. Tan complicada que fijaos, si vosotros vais a aumentar la resolución, control D, fijaos lo que pasa. Tremendo, horrible. Por lo tanto, si queréis aumentar la resolución, porque es lo normal, si por ejemplo vais a querer hacer un grabado, como veis, aquí no hay geometría, son todo polígonos de un lado a otro. Lo que tendréis que hacer es geometría, ir a Cris y decir Cris All. Y por lo tanto, ahí os va a crear los cris que han desaparecido al hacer el Boolean Mesh y ahora sí, si subdividís, ya no hay ningún problema. Vais a tener esa capacidad, ¿no? de que la pieza acepte las nuevas subdivisiones. Por supuesto, llevad cuidado, ¿no? que os podéis llevar a los poligonajes. Lo normal es que una vez tengáis esto y hayáis hecho el cris, esto es importante, hagáis el Z-Remesher haciendo mantener grupos, mantener cris. Y normalmente yo diría, si no, hombre, podemos intentarlo. Vamos a ver cómo queda. Vamos a intentar reducir. Ya digo que es complicado. Fijaos que estamos yendo desde 1 millón a 20.000. Es que va a ser tremendo.
Perdonad que al final lo haya parado porque estaba tardando mucho y pues tampoco tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, simplemente que veáis, ¿no?, cómo funcionan este tipo de cosas. Y una última nota, quiero comentaros del tema de las texturas, de la resolución. Lo importante es, si cogéis, aquí he cogido Low, vamos a ir insertando para que entendáis a lo que me refiero. Vamos a ver, importar, high y, perdón, low y super. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Si, como veis, low tiene una textura de 232-217, muy poquita. High tiene 800 por 748 y super 3000 por 2800. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Si utilizáis una textura low para vuestro spotlight, al hacer, vamos a situarnos rápido para que veáis un poquito a lo que me refiero. Vamos a darle una escala y vamos a hacerlo una cosa así. Si le damos a Snapshot, como veis, la textura es un poco, no tiene absolutamente nada que ver prácticamente con el alfa. Si utilizáramos como textura una de mayor resolución, a ver, high. Uy, perdón, hay veces que ya quiero ir demasiado rápido. High, la metemos en nuestro spotlight, ya sabéis, siempre añadir spotlight. A ver, aquí. Más o menos un tamaño parecido. Hacemos snapshot. Y como veis, lo interesante es que el tamaño de la malla, como veis, es bastante parecido. Pero sí que interesa, es una mezcla de el tamaño del alfa en el momento en que hagáis el snapshot y el tamaño de la resolución. Como veis también, tiene bastante más detalle. O sea, fijaos cómo aquí han desaparecido porque ha tenido que hacer ahí sus cálculos. Es decir, interesa texturas con cierta resolución, en el caso de que estéis trabajando con detalles así más orgánicos, pero si lleváis texturas ya de una super resolución, de 3000 o cosas así, yo me he dado cuenta que a partir de 1500, 1800, el programa va a petar. O sea que no os recomiendo que utilicéis ya tamaños de ese tipo. Entonces, ya digo, esto es así de sencillo. Esto es Spotlight, ya simplemente que os vayáis profundizando, probando distintas opciones. Y ya digo, si tenéis cualquier duda, en comentarios intentaré solucionarlas o si acaso para vídeos que veamos más en profundidad de estas herramientas. Así que muchísimas gracias y un abrazo. Nos vemos.